Vale, pues buenos días a todos. Gracias por asistir, a los presentes y los que estáis siguiendo online la jornada técnica, que lleva como título Caracterización del abandono de tierras, cítricos, con teledetección, su relación con la biomasa, medio ambiente y suelos. Antes de comenzar, esta jornada técnica está asociada, relacionada con la jornada de difusión de los resultados del proyecto de investigación Abandono de tierras, utilizando diferentes técnicas de teledetección, financiado por la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana, en el marco de las subvenciones para grupos de investigación consolidables. Esta jornada técnica se ha estructurado en 4 partes relacionadas con diferentes aspectos y objetivos del proyecto de investigación. ¿Vale? La primera charla, serán 4 charlas de 20 minutos aproximadamente, tras las cuales habrá un turno de preguntas, o si tienen alguna pregunta. La primera de ellas lleva por título Utilización de información espectral y nubes de puntos 3D para la determinación de parcelas abandonadas de cítricos. Caso de estudio, la franja litoral de Gandía Sur a Oliva, zona costera. Esta charla será impartida por la persona que les habla. Mi nombre es Javier Estornell, pertenezco al grupo de investigación Cartografía Geoambiental y Teledetección de la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, también soy docente en este campus de Gandía, donde imparto asignaturas relacionadas con la geomática, asignaturas como teledetección, sistemas de información geográfica y cartografía. En titulaciones como Ciencias Ambientales y el máster universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros. Entre las áreas de investigación a las que me dedico está la aplicación de la teledetección en temas, en ámbitos diferentes como la agricultura, ámbito forestal y también zonas húmedas costeras. Después de esta charla, la siguiente charla será ya por título Aprovechamiento de la biomasa procedente de la renovación de plantaciones de árboles frutales. El profesor que la impartirá es doctor Borja Velázquez Martí, ingeniero agrónomo y catedrático de universidad. Enseña energías renovables y bioenergía. Es el actual director del Departamento de Ingeniería Rural y Alimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia y su trabajo de investigación se centra en la cuantificación, logística y gestión de biomasa para energía, así como instalaciones de aprovechamiento energético. Actualmente es coordinador de la red Iberomasa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CITED, en la que participan más de 19 países con más de 160 investigadores. La tercera charla lleva como título Repercusiones medioambientales del abandono de campos de cítricos. Profesora que impartirá esta charla es María Teresa Sebastià Frasquet, del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. También es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Politécnica de Valencia y su actividad como investigadora se ha desarrollado en el Instituto de Investigación, como he dicho antes, para la gestión de las zonas costeras. Imparte docencia en el grado en Ciencias Ambientales en las asignaturas de Evaluación y Gestión Ambiental, Groundwater Management, así como Toxicología y Salud Pública. Y finalmente, la última charla de esta jornada lleva como título Resultados preliminares de parámetros edáficos de campos abandonados de cítricos en el término municipal de Oliva, que la realizará el profesor Josep Vicent Llinares Palacios, licenciado en Farmacia por la Universidad de Valencia con orientación en la rama ecológica. Es profesor de este campus también de Gandía, donde nos encontramos, del Departamento de Química, donde imparte docencia en medio abiótico, gestión de espacios naturales y sensores para el medio ambiente, además de pertenecer al Instituto Agroforestal del Mediterráneo, IAM, de la Universidad Politécnica de Valencia, en el cual lleva más de 10 años desarrollando sus labores de investigación en campos como la erosión hídrica, suelos salinos, en su relación con la planta. Bien, entonces, hecha esta presentación de las 4 personas, 4 ponentes que vamos a realizar la jornada técnica, vamos a empezar con la primera de ellas, que lleva como título Utilización de información espectral y nubes de puntos 3D para la determinación de parcelas abandonadas de cítricos
siendo el caso de estudio analizado la zona que corresponde desde Gandía costa sur hasta el municipio de Oliva. Bueno, según algún estudio, aproximadamente un porcentaje, alrededor del 11% del suelo agrícola de la Unión Europea estará en riesgo de abandono en el periodo 2015-2030. La Comunidad Valenciana, como sabemos, es el productor de cítricos más importante de España. Representa aproximadamente el 60%. Decir que en las últimas décadas ha habido un descenso de la superficie cultivada de cítricos, que aproximadamente es del 20% en el periodo 2000-2020. En esta diapositiva se han adjuntado algunos ejemplos que están muy cerquitas de aquí. Es esta rotonda que aparece aquí en las imágenes tomadas con dron. Corresponde a la siguiente rotonda donde está el campus de Gandía. ¿Vale? En ese entorno hay un abandono que supera ese 20%. Podemos ver las parcelas en producción frente a lo que hay alrededor, las parcelas abandonadas, ¿no? Bien, el abandono genera impactos negativos, pero también alguno positivo, que luego la profesora Maite Sebastià comentará. Yo me voy a centrar ahora un poco en los impactos negativos que quizás tengan más relación con la agricultura, que, por ejemplo, el desarrollo de vegetación, aumentando riesgos de incendios, aumenta la presión de malezas, de plagas, de patógenos, en campos agrícolas cercanos y también supone una pérdida de agrobiodiversidad y de paisajes de alto valor cultural. También hemos podido observar una realidad que existe en el campo valenciano y en particular aquí en la comarca de la Safor, que es la alta fragmentación y el tamaño de las superficies de las parcelas agrícolas, que son un promedio de los cálculos que hemos hecho alrededor de las 3 anegadas, lo que supone unos 2.500 metros. ¿Vale? Lo que eso puede afectar, puede restringir el uso de las tecnologías o el uso de la información que se va a utilizar para poder realizar este estudio, que luego comentaremos. También hay un interés en el desarrollo de metodologías para actualizar bases de datos como el SIGPAC, que hay una clase que se llama cítricos y estamos observando que hay un alto dinamismo en este tipo de parcelas, ¿no? Cada año pues se abandonan más parcelas, se replantan, pues bueno, y entonces pues hay un cierto interés en desarrollar metodologías con esa capacidad temporal que obliga un poco el fenómeno para poder detectar el abandono. Toda esta información que he comentado hace necesario explorar el uso de tecnologías como las derivadas por teledetección para poder cartografiar el abandono de cítricos, que es un problema muy acuciante en la zona de la Safor y en otras zonas, pero aquí vamos, lo podemos comprobar. Bien, la zona de estudio del proyecto de investigación se ha ido realizando en diferentes fases. Una primera fase nos centramos básicamente en el término de Oliva y luego se ha extendido a otras zonas, a otros municipios costeros de la Safor que van entre Gandía y Oliva. Aproximadamente pues, un poco más de 4.000 hectáreas el estudio. Bien, uno de los aspectos o de las preguntas que nos hicimos al abordar este proyecto era preguntarnos qué tipo de información es la que podría detectar con mayor grado de acierto este fenómeno, ¿vale? Entonces aquí decidimos pues, probar diferentes tipologías de datos. Pues hemos dividido la información en dos clases de datos. Por un lado, la información espectral, que ahora comentaré, y luego también, por otro lado, la información altimétrica. En cuanto a información espectral, hemos utilizado imágenes del satélite Sentinel-2 de Copernicus. Este satélite pues, tiene una resolución espacial en las bandas que hemos utilizado de 10 y 20 metros, algunas de 10 metros y otras de 20 metros. Son 10 bandas las que hemos utilizado. Uno de los aspectos muy positivos que tiene este satélite es su alta resolución temporal, aproximadamente 5 días. Y otro detalle también no menos importante es que el acceso a esta información es de carácter libre. También se han probado, para el estudio del abandono de tierras, ortofotos del Instituto Cartográfico Valenciano, que sabemos que desde el año 2017 hay una cobertura anual de este tipo de información. Algunos detalles de estos datos es que tienen una resolución
espacial de 25 centímetros, tiene una resolución algo limitada, espectral, con 4 bandas, 3 en el visible y 1 en el infrarrojo cercano, y la temporalidad, como he dicho antes, es de 1 al año. También el acceso es libre, también es importante. Y además de estos dos tipos de imágenes, también se han adquirido ex profeso para este proyecto imágenes del satélite Volview 3, con 2 tipos de datos. Los datos que corresponderían a la región electromagnética, de la radiación electromagnética del visible y del infrarrojo cercano, con una resolución espacial de 1,24 metros el tamaño de píxel, 8 bandas, tiene también una resolución temporal de 1 a 5 días, pero en este caso el acceso no es libre, ¿vale? Y también, teniendo en cuenta, bueno, también hemos utilizado imágenes Volview 3 en la región del infrarrojo medio, que es imágenes del SWIR, que se llama, infrarrojo medio, teniendo en cuenta que estas bandas pueden aportar información relacionada con la variación del contenido de agua de la vegetación. Una de las hipótesis que nos planteamos fue que el abandono de cítricos, pues quizás puede presentar variaciones de este parámetro en parcelas abandonadas frente a parcelas que están en producción. Y este fue el interés un poco de poder utilizar este tipo de bandas. Bien, estas bandas se han adquirido ex profeso. Para otros estudios, pues se pueden adquirir de nueva adquisición o se pueden adquirir las que están en archivo, pero no siempre las que están en archivo y que se pueden comprar a un precio más económico, no siempre están disponibles en la zona de interés de algún proyecto o estudio. También hemos probado información altimétrica, ¿vale? La inclusión de esta información estuvo motivada teniendo en cuenta, por ejemplo, las diferencias en las alturas de las parcelas abandonadas, si hay árboles o no las hay, ¿vale? O también en la altura de algunas parcelas abandonadas que quizás tengan una altura más elevada, porque no se podan, que frente a otras que están en producción. O también otro aspecto interesante es analizar un poco la variabilidad de la altura en este tipo de parcelas. Pues todo ello motivó un poco la idea para intentar utilizar estos tipos de datos. En concreto, se han utilizado 2 tipologías de datos altimétricos. Por un lado, datos LIDAR del sistema aéreo del PNOA, son del año 2015. A diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, este tipo de datos no son imágenes a priori, ¿no? Trabajamos con nubes de puntos. Los puntos tienen la coordenada X y Z, y la Z pues, puede tener la Z del suelo o la Z correspondiente al punto donde intersecta el haz de energía que es emitido desde el sensor instalado en un avión. Puede ser la vegetación. Entonces, con esa información pues podemos detectar dónde hay vegetación, dónde no la hay, y extraer algunas características. Bueno, este tipo de datos es de acceso libre. El único inconveniente es que hay una cobertura cada 6 años y, bueno, y la densidad, pues bueno, tampoco pues es moderada, ¿no? Aproximadamente, como he dicho antes, 1 punto por metro cuadrado. Para analizar un poco también cómo puede afectar o cómo puede mejorar resultados la utilización de nubes de puntos 3D de mayor resolución o con más densidad, se realizó diferentes vuelos con dron en 12 zonas que corresponden, ahí están señaladas en la figura, que van desde Oliva hasta Gandía, cubriendo aproximadamente una superficie de 1.300 hectáreas. ¿Vale? Entonces, a partir de estas imágenes se pueden derivar también nubes de puntos aplicando técnicas fotogramétricas como Structure from Motion. ¿Vale? Entonces, en concreto aquí se utilizó el dron SenseFly EV con una cámara SODA RGB y con una resolución de las imágenes de 20,1 megapíxeles. Otros datos técnicos del vuelo fue que la altura de vuelo fue 123 metros con un total de 5.510 fotografías. Solape lateral del 60% y en el sentido del vuelo del 80%, y después de aplicar las técnicas fotogramétricas se obtuvo una primera nube de puntos con una densidad aproximada de 325 puntos por metro cuadrado, con un total aproximado de 4.723 millones de puntos, ocupando un espacio de memoria de 91 gigabytes de espacio. Bueno, todo esto nos hizo replantear un poco que por razones operativas de procesado
redujimos la densidad de puntos a 50 puntos por metro cuadrado para poder realizar el estudio. También otro aspecto es que es información de acceso no libre. Estos vuelos se hacen ex profeso y está claro que para zonas a nivel regional, de provincia, pues son complejas de manejar debido a la alta densidad de puntos y de información que genera. Bien, aquí vemos algunos detalles de los tipos de datos utilizados. En el primer caso tenemos una composición en color verdadero de la imagen Sentinel-2. Se observa un poco pixelado, ¿no? Es el detalle. En este caso son bandas de 10 metros. Frente a la ortofoto, que se ve mucho más nítido, 25 centímetros. Luego tenemos las dos siguientes imágenes de Volview 3. La primera del visible de infrarrojo cercano con 1,24 metros y la siguiente es del SWIR, el infrarrojo medio, con una resolución espacial de 3,7 metros. ¿Vale? Luego las dos siguientes imágenes que aparecen en la diapositiva son nubes de puntos 3D. En el primer caso son las nubes de puntos 3D derivadas de las imágenes tomadas con dron. Se puede observar una gran cantidad de datos. De fondo hay una imagen para que facilite la comprensión. Realmente no es la imagen, es los puntos, es la nube de puntos. Frente a la última figura, la última imagen, que son la nube de puntos 3D del LiDAR, con una menor densidad de puntos. ¿Vale? Pues todos estos datos fueron los que se utilizaron de manera independiente para poder resolver el problema del abandono de tierras. Bueno, la zona de estudio, aunque se ha comentado brevemente, es una zona de estudio solo agrícola, de la región que va desde Gandía hasta Oliva, siendo en esta zona el cultivo mayoritario de cítricos, ¿vale? Alrededor del 95%. Para resolver el problema del abandono se establecieron tres clases. La clase no en producción, NP, en producción PR y abandonada AB. Aquí tenemos algunos ejemplos del tipo de parcelas que corresponden a cada clase a determinar. En cuanto a los datos e información utilizada, pues está claro que todas estas imágenes, datos altimétricos, pues se consideraron información para poder detectar el abandono, generando lo que se llama en teledetección una clasificación de una imagen. Es decir, que vamos a transformar el valor de radiancia o el valor altimétrico de los datos de partida en un producto que es como si fuera un mapa en el que cada celda o cada píxel de la imagen tiene una de estas tres clases que he comentado. Entonces, ¿qué datos se han utilizado? Pues para las imágenes Sentinel-2, ortofoto y Volview 3 se utilizaron los valores de píxeles de cada banda en las parcelas catastrales de muestreo. Estos fueron nuestros objetos de análisis. También se calcularon índices espectrales adicionales, como el EBI, el TTUI, que son índices de vegetación, o en los productos que tienen bandas asociadas a la región del infrarrojo medio, también se calcularon algunos índices de agua, como el NDMI. En cuanto a los datos altimétricos, se obtuvieron 13 características a partir de las nubes de puntos normalizada, suelo y los límites parcelarios. ¿Qué significan puntos normalizada al suelo? Pues que ese conjunto de datos original hay que restarle la diferencia al suelo, para que de esta manera cada punto nos indique cuando es suelo que tenga una altura de 0 y cuando haya vegetación, pues la altura que tenga la vegetación. Si es la copa, pues la altura que tenga. ¿Vale? Entonces, sobre esos datos se extrajeron o se calcularon 13 características, como el promedio de las alturas en una parcela, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo, entre otras. ¿Vale? Todo esto se hizo utilizando el paquete LIDR. También se calcularon características de texturas, que esto ya veremos, luego comentaré, que fue bastante importante en el proceso de cálculo, con análisis de diferentes vecindarios. Y se calcularon pues, características, quiere decir, pues, como otras variables que ayudan a predecir o clasificar el fenómeno del abandono. Bueno, en la diapositiva se pueden observar las que se han tenido en cuenta, el promedio, la varianza, la homogeneidad, el contraste, ¿vale? Entre otras, utilizando el paquete GLCM en un entorno de R. Para ortofotos, para calcular las texturas, según el producto que utilizamos, se consideró un tipo de imagen diferente. Pues para las ortofotos se calculó el NDVI, que eso es un índice de vegetación. Para la imagen Volview 3 elegimos la banda pancromática, que es la de mayor detalle, ¿vale? Porque además de las bandas espectrales que hemos visto, también está la banda pancromática, que normalmente tiene una resolución espectral
muy baja, pero sin embargo tiene más detalle incluso que la resolución de las bandas espectrales de 1,27 y 3,70, tanto en el SWIR como en el multiespectral, en el multiespectral visible. Y además también para el caso de las nubes de puntos 3D derivadas del dron, de las imágenes del dron, se partió del Canopy High Model, que es el modelo digital de vegetación, que no es más que una imagen en la que cada celda tiene el valor de 0 cuando corresponde con el suelo y cuando tenga un valor de altura, pues la altura de la vegetación. Bueno, pues con todos estos datos se aplicó lo que se llama una clasificación supervisada utilizando el método Random Forest para cada tipología de datos. ¿Vale? Bien, en esta diapositiva podemos observar los resultados que se han obtenido. ¿Vale? En primer lugar, pues destacar la alta fiabilidad en los productos de la ortofoto y de la imagen Volv View, ¿vale? Con un 95% observado. Decir que este tipo de productos, ¿vale? El primero de ellos tiene una resolución espacial muy elevada, ¿vale? Como hemos comentado, frente a una resolución espectral un poco más limitada. Y decir también que se han utilizado tanto los datos de las bandas de este producto como de las texturas. Decir también que la ortofoto, pues bueno, después de los experimentos que hemos hecho, para una superficie como las características que tenemos aquí en la Safor de monocultivo, básicamente todo de cítricos, pues es un producto pues, que es interesante. ¿Vale? También se han obtenido buenos resultados utilizando la imagen Volv View con todas las posibles datos, las bandas del visible, las del SWIR, las texturas, con una fiabilidad global del 95%. Y en este caso, pues sí que creemos que este producto puede tener alguna mayor aplicación en zonas más heterogéneas, donde no haya una zona o ecosistemas agrarios con un predominio de un único cultivo. Sí, por favor, si pueden cerrar el micro, por favor, se lo agradeceremos. Tú subiste tu primer tren alemán. No, yo, tren, o sea, autobús, tren y metro. Vale, vamos a ver si pueden... confirmamos, a ver, por favor, si pueden apagar el micro mientras... Vale, continuamos. Estábamos comentando los resultados. Vale, estábamos comentando un poco los resultados que se han obtenido utilizando diferentes técnicas y habíamos comentado pues, los resultados de la ortofoto y la imagen Volv View 3, que son con los que se consigue una mayor fiabilidad. Luego también destacar que de entre todas las pruebas que se hicieron con las imágenes Volv View, las que generaron un poco más de mejores resultados fueron al utilizar las bandas del SWIR. ¿Vale? Como hemos dicho antes, este tipo de información pues, puede aportar datos, ¿no? Relacionados con el contenido de agua de la vegetación. Y bueno, pues sí que se ha podido detectar un ligero aumento en la fiabilidad respecto a otras fuentes como las del visible en las texturas, utilizando las imágenes Volv View, o solo las bandas del visible en las imágenes Volv View. Vale, también llamar la atención la diferencia entre utilizar texturas o no con el producto de ortofotos. Con el mismo producto también hemos observado una diferencia significativa de utilizar solo las bandas espectrales frente a utilizar las bandas espectrales más las texturas. Y destacar que de entre todo el conjunto de imágenes que se han utilizado, el producto que ha generado menores rendimientos en fiabilidad fueron al utilizar las imágenes Sentinel-2. Esto pues, puede estar explicado teniendo en cuenta la resolución espacial de este tipo de imágenes, que como hemos comentado, tiene algunas bandas de 10 metros, otras de 20. De hecho, se ha podido constatar que en las parcelas de superficie mayor, pues suele dar mejores resultados que en las parcelas de superficie más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso,
también creemos que las imágenes Sentinel-2 pues, tienen un potencial porque disponer de una resolución temporal de 5 días, pues bueno, este factor temporal que no se ha probado en el proyecto, pues también cabe la posibilidad de mejorar este tipo de productos para este fenómeno. En cuanto a decir que en cuanto a la información altimétrica, de los dos conjuntos de datos que se han aplicado, pues las nubes de puntos 3D son las que ofrecieron un mejor rendimiento, ¿no? Alrededor del 84%, frente a los datos LIDAR. Esto puede ser explicado teniendo en cuenta que con las nubes de puntos 3D derivados de las imágenes de LIDAR se calcularon texturas adicionales, como que se tienen más datos para poder calcular la imagen clasificada. Entonces, algunos de estos datos ya han sido publicados en algunas revistas científicas y, bien, vamos a ver algún resultado gráfico de lo que ha sido este proyecto, en particular utilizando las ortofotos, que es el producto, pues, junto al de las imágenes Volview, que han dado mejores resultados. Pues hemos calculado los modelos y extrapolado toda la zona de estudio y hemos podido observar el abandono que hay en la zona de estudio, que es de aproximadamente de 1.270 hectáreas, lo que supone el 30,1% de la superficie analizada. Destacar que sí que aparentemente hay un patrón de distribución de este abandono, que se concentra en las zonas de costa frente a las zonas de más interior, como se puede observar sobre todo en el municipio de Oliva y otros como Almoines y Berreuard, ¿vale? Donde hay parcelas en producción más que de abandono. ¿Vale? En Gandía sabemos que también la zona del interior, lo que es la Marchuquera, pues hay más parcelas en producción. Bien, entonces el color amarillo sería no en producción, el color rojo abandono y el verde en producción. Como conclusiones, destacar el potencial de ortofotos e imágenes de satélite de alta resolución espacial en el caso de las ortofotos y espectral en el caso de las imágenes Volview para detectar el abandono de cítricos. También hemos podido comprobar la importancia de incluir variables, características asociadas a las texturas que ha permitido mejorar el rendimiento de las clasificaciones. Destacar también lo que se ha comentado, que se han obtenido unos resultados con inferior precisión al utilizar las imágenes Sentinel-2, aunque esto no quita el que no se puedan probar, analizar en otro tipo de parcelas o otro tipo de cultivos, teniendo en cuenta la resolución temporal. En cuanto a la nube de puntos, pues destacar también que las que se han derivado a través de las imágenes con dron, hemos obtenido mejores resultados y lo que se ha observado, ¿no? Que vuelvo a comentar, ¿no? Que la distribución del abandono pues, se ha caracterizado por ser más frecuente en las zonas costeras. También comentar, y esto me va a dar pie un poco a la siguiente charla, que este tipo de datos pues, bueno, también tiene cierto interés para su aplicación en temas de biomasa, por dos motivos. El primer motivo, porque nos permite identificar y localizar dónde podrían estar las parcelas abandonadas. Y en segundo lugar, porque algunas de estas fuentes hemos podido comprobar ya en otros estudios que nos permiten caracterizar el árbol, ¿vale? Y estimar propiedades del árbol, ¿vale? Y entonces toda esta información puede ser correlacionada con valores de biomasa que se tengan en campo. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, ahora vamos a empezar. Si hay alguna pregunta antes de empezar la siguiente charla, pues les doy la palabra a través online o los que estén aquí presentes, mientras voy preparando la siguiente charla. Vale. Sí, nos están preguntando si podemos analizar los factores de ese abandono. Entonces, bueno, no es el objetivo de este proyecto, pero creemos que es una información muy valiosa
para poder hacer ese tipo de estudios, ¿no? Porque, pues bueno, yo desde ese punto de caso, al tener la información, pues bueno, puede servir para ello. Pero bueno, no fue el objetivo del proyecto. El objetivo fue un poco analizar diferentes técnicas de teledetección y luego hacer otros análisis relacionados con la biomasa, con los suelos, medio ambiente. Pero bueno, en principio no fue uno de los objetivos que nos planteamos para resolver en este proyecto. A ver, nosotros fundamentalmente es que son características muy particulares de lo que estamos analizando aquí, porque la parcela promedio es muy pequeña. Entonces, eso por un lado. Están haciendo muchos estudios de estas características en otras zonas, seguramente. Pero aquí en concreto, viendo la problemática que tenemos en una región que no es pequeña, sino que... Entonces, lo que quisimos es un poco, primero, analizar eso. Qué fuentes de datos pues pueden tener más interés para poder resolver este tipo de problemas. Sí, efectivamente. Sí. Aquí están comentando ahora, pues eso, algunas de las causas que están comentando, pues eso, que es la falta de atractivo, ¿no? Y luego de atractivo porque también pues, no genera tampoco mucha rentabilidad, tampoco. Sí, o sea, tienes un retorno muy bajo, ¿no? Entonces, bien, gracias por el apunte. No sé si... Claro. Sí. Y el tema era saber si realmente lo que no se iba a poder trabajar de alguna forma por ti, era de alguna forma la gente que no quemara, més informació que realment. És el tema de cartografia, però seria interessant veure si hi ha alguna cosa més. Doncs el tema de la muda, el tema de la plata, el tema de poder d'alguna forma treure partit a aquest terrenet que té sempre i quan que no. O algo que pugues veure si te falta d'aigua, si te falta d'un tractament. Sí, segurament hi haurà alguns estudis que estan fent-se en aquesta línia, però bueno, nosaltres no era el nostre objectiu en aquest projecte i bueno, entonces l'única relació que tenim un poquet en el tema del CIPAC és, com he comentat, la possibilitat pues, d'actualitzar aquestes bases de dades. Aquestes bases de dades que n'hi ha pues, perquè presenten un alt dinamisme i a voltes no dona temps. O sigui, per les fonts que s'utilitzen actualment, pues, bueno, aquestes tecnologies pues, poden contribuir a millorar aquesta actualització. ¿No? Sí, había una pregunta en el chat. ¿Hay un potencial para la detección de abandonos de cítricos con el uso de ortofotos del Instituto Cartográfico Valenciano? Pues creemos que sí. ¿Vale? Creemos que sí. Los resultados que hemos podido comprobar en esta zona, pues bueno, así lo indican. Entonces, sí que es verdad que el uso de las ortofotos, como he comentado antes, en esta zona facilita el que haya un cultivo mayoritario, fundamentalmente de cítricos, que es muy mayoritario, alrededor del 95%. Esto en otras zonas con una mayor variabilidad de cultivos, pues primero hay que analizar este aspecto. Primero hay que extraer o considerar los cítricos y a partir de ahí, pues bueno, son otras estrategias y otras metodologías las que habría que aplicar y además comprobar que ese tipo de productos pues sea el adecuado. ¿Vale? Aquí nos hemos centrado en lo que he comentado, cítricos, monocultivo, parcelas con un tamaño pequeño, ¿vale? Y con un único cultivo, que es lo que hay con diferentes tipologías de suelo. Abandono, no abandono, no en producción. Ese es el tipo de tal. Un poco contestando a una de las preguntas que se han formulado a través del chat de la sesión, de la reunión. No sé si hay alguna cuestión más o podemos proceder a la siguiente charla. Vale, de acuerdo. Me estaban comentando que algunas de las preguntas del público no se oyen. Intentaré reproducirlas. Bueno, estaban comentando un poco las políticas agrarias y demás, que pues porque la cartografía que se utiliza, pues en ocasiones pues no está actualizada, ¿vale? Y entonces, pues, y además de eso, a ver si se podría añadir algún tipo de datos más, ¿vale? Entonces, pues bueno, creemos que en ese sentido, pues lo que es la actualización, pues este tipo de proyectos sí que puede ayudar. Entonces, en otros tipos de información que han comentado más técnicos, más económicos, pues, habría